Hola, soy Girito02. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, pero antes de eso, no se les olvide que dejaré el link del fanfic, no se les olvide pasar a verlos, y sin nada más que decir que empiezo. Capítulo 23. Quirks. Izuku no estaba acostumbrado a sentirse orgulloso de sí mismo. Tampoco estaba acostumbrado a sentirse amado, pero mamá al menos lo había expuesto a la emoción, por lo que era comprensible que la semana pasada hubiera sido bastante extraña. Había estado haciendo vigilantismo virtual todas las noches, y estaba mejorando mucho en la piratería. Había estado trabajando para piratear todas las cámaras frente a las tiendas y esas cosas para tener ojos en todas partes, y fue muy divertido. Sin mencionar que, en algunos casos, en realidad era más rápido llevar a los héroes a los crímenes pirateando sus comunicaciones. Todavía estaba ansioso por quitarse el yeso para poder ayudar a los héroes a luchar, pero, tal vez tendría que pasar unos días a la semana haciéndolo de esta manera, incluso después de sanar. Cruzaría ese puente cuando llegara a él, pero por ahora, finalmente sintió que estaba haciendo algo bien por una vez en su vida, lo que lo llevó a la otra emoción desconocida: sentirse amado. Había pensado que tal vez Eraserhead era solo la excepción y solo lo extrañaba por su hábito de adoptar perros callejeros. Si se detuviera a acariciar gatos callejeros, por supuesto que recordaría a un justiciero molesto, por lo que tenía sentido que extrañaría a Izuku porque era más cariñoso de lo normal, pero ese no parecía ser el caso. Todos los héroes que llamó Izuku parecían felices de escuchar su voz y dijeron que lo extrañaban. Incluso le preguntaron si estaba bien. Nadie preguntó si Izuku estaba bien, ni Kacchan, ni sus maestros, ni sus compañeros de clase, pero aquí había héroes profesionales de la vida real a quienes parecía importarles. Izuku sabía que a ellos solo les importaba porque no sabían que él no tenía peculiaridades, por lo que no pudo evitar sentirse un poco culpable por mentirles. Una parte de él sabía que debía decírselo para que no perdieran el tiempo con él, y se sentía tan egoísta por guardarse su rareza para sí mismo, pero él no quería perder este sentimiento. Sabía que no merecía sentirse amado, pero, bueno, no era como si realmente estuviera mintiendo a los héroes, ¿verdad? Solo estaba dejando algo de información. Esa era parte de la razón por la que había estado esquivando todas las preguntas sobre qué lo había obligado a salir de las calles. Si supieran que se rompió el brazo, o cuando se lo rompió, entonces podrían sacar registros del hospital o algo y luego sabrían quién era y luego sabrían que no tenía peculiaridades y lo obligarían a hacerlo. Detente y le dirían a mamá y ella estaría tan preocupada y... Este era un problema con las noches lentas. No es que Izuku no estuviera contento de que nadie estuviera cometiendo crímenes, pero le dejó demasiado tiempo para perderse en su cabeza. Cambió de cámara de nuevo, buscando algo sospechoso. Había un par de borrachos, como había todas las noches, y otras personas deambulando, pero nadie estaba haciendo nada criminal por lo que podía ver. Lo más parecido a un problema que pudo ver fue un grupo de adolescentes fumando, pero no estaban lastimando a nadie, incluso si estaban holgazaneando. Estaba a punto de cambiar de cámara de nuevo y ver si podía localizar a alguno de los héroes y ver qué estaban haciendo cuando uno de los adolescentes se sacudió de repente y le dio una palmada en el cuello. En cuestión de segundos, los demás estaban golpeando el aire y abofeteándose a sí mismos también, pero más allá de eso, Izuku no podía ver nada malo. Realmente deseaba que la cámara a través de la cual estaba mirando tuviera audio para poder saber si solo estaban alucinando por lo que fuera que estaban fumando o si necesitaban ayuda, pero esa era una de las desventajas de hacer su vigilantismo virtualmente. No fue hasta que comenzaron a atacarse entre sí con sus poderosas peculiaridades que él llamó a los héroes. Debatió un minuto sobre qué héroe sería el mejor antes de decidir que probablemente agradecerían un respaldo para una pelea así de grande. Eraser, Amplifier. ¿Están ustedes ocupados? ¡No! El amplificador chirrió: nunca estamos demasiado ocupados para ti, cariño. Izuku se sonrojó, pero se concentró en la tarea que tenía entre manos. La pelea iba a comenzar a extenderse pronto, si la forma en que las peculiaridades de los adolescentes se estaban saliendo de control era una indicación. ¿Qué pasa, niño problema?, preguntó Eraser. Normalmente solo llamas a un héroe a la vez. Oh. Hay una pelea en Hill Street. No sé qué lo inició, pero, sí, está empezando a extenderse. Creo que los adolescentes son todos amigos entre sí, o al menos eso es lo que parecía antes de que de repente comenzaran a pelear entre ellos. Muy bien, estoy en camino, chico. Yo también.
Afortunadamente, solo les tomó unos minutos a los dos llegar a la escena. Amplifier llegó primero y comenzó a usar su peculiaridad para desorientar a los luchadores, confundiéndolos mientras saltaba de un edificio a otro para básicamente rodearlos de sonido. Izuku mantuvo un comentario continuo sobre las peculiaridades que podía ver que se estaban utilizando mientras esperaban que llegara Eraser, señalando cualquier debilidad que Amplifier podría explotar. Muy bien, ten cuidado con el tipo de la mochila y trata de quedarte detrás de él, pero ya lo sabías, ya que básicamente está extendiendo su lengua en una red. Si intenta ir a por ti, quédate cerca del suelo, porque no puedo imaginar que la calle sepa muy bien y puede que te gane algo de tiempo. ¿Quién más? Espera, ¿ese tipo acaba de teletransportarse? El villano en cuestión apareció repentinamente un poco detrás y a la izquierda de Amplifier, aterrizando un golpe en su espalda antes de desaparecer nuevamente, solo para aparecer a unos metros de distancia. Bueno, eso fue extraño. Con una peculiaridad de teletransportación, podría haberse ido tan pronto como llegó Amplifier, entonces, ¿por qué se quedó? ¿Quiere luchar Amplifier? ¿O tenía un límite en cuanto a lo lejos que podía llegar? La última opción parecía más probable, porque ¿qué adolescente estaría dispuesto a luchar contra un héroe profesional? Observó al teletransportador durante otro minuto. Definitivamente mantuvo a Amplifier alerta, pero después de esa primera vez, pudo verlo en su visión periférica debido a su hábito de aparecer ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha o ligeramente detrás de ella. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no aparecería directamente detrás de ella, a menos que no pudiera? Amplificador, intenta engañar al chico de la lengua para que bloquee el campo de visión del teletransportador. La vio asentir y en unos segundos, la cabeza del teletransportador estaba envuelta en la lengua de su amigo. Izuku se estremeció. Bruto. Pero, como se esperaba, no se teletransportó para salir, sino que golpeó el músculo hasta que lo dejó ir cuando Eraser finalmente llegó. El amplificador usó ese momento de distracción para noquear y contener al chico de la lengua. Siento llegar tarde. Eraser dijo con brusquedad mientras eliminaba a uno de los otros luchadores, un tipo con demasiados ojos. No hay problema, feliz de tenerte. Izuku sonrió. Fue genial poder verlos pelear. Oh, y el teletransportador tiene una peculiaridad basada en la visión como tú, Eraser. Solo puede teletransportarse a lugares que pueda ver, así que trata de cegarlo antes de que tengas que parpadear. Eraser no perdió el tiempo envolviendo su arma de captura alrededor de los ojos del hombre y dejándolo inconsciente. Todavía quedaban algunos otros luchadores en pie e inmediatamente cargaron contra los héroes con una venganza. Hubiera sido bueno saber que estos tipos están en el Trigger, Viridian. Eraser gruñó. Los ojos de Izuku se agrandaron y se palpó la cara, haciendo una mueca de dolor cuando accidentalmente se golpeó en la cara con su yeso. Debería haber usado la otra mano, lo siento mucho. Debería haberme dado cuenta de que no todos deberían haber tenido peculiaridades tan fuertes y entonces habrías estado preparado y luego, sé amable con el niño, Eraser. Amplifier dijo mientras golpeaba a alguien en la cara. No es como si él pudiera decir que estaban colocados desde todo el camino en su habitación. Izuku se encogió sobre sí mismo. Era tan inútil. No pudo hacer nada bien. Sí, estaba haciendo lo mejor que podía con un brazo roto, pero Amplifier tenía razón, había cosas que extrañaba porque en realidad no estaba en la calle. Si los héroes perdían esta pelea o resultaban heridos, sería culpa suya porque les dijo que se fueran a pesar de que no tenía toda la información correcta. Afortunadamente, la pelea no duró mucho más, ya que entre Eraser cancelando sus peculiaridades y Amplifier desorientándolos, los luchadores no tenían ninguna posibilidad. Escuchó a Amplifier hablando con Tsukauchi por las comunicaciones y estaba a punto de cortar su propia conexión cuando Eraser comenzó a hablar. «Viridian», dijo suavemente. ¿Sigues ahí? Te quedaste un poco callado allí por un minuto. Izuku estuvo tentado a no responder. Quizás entonces Eraser asumiría que los dejó solos, como debería haber estado haciendo todo el tiempo, en lugar de molestarlos con sus estúpidas canicas y su estúpida información incompleta. Hubo un suspiro sobre la línea, ¿no nos estás molestando, chico? Lamento si les di esa idea durante la pelea, solo estaba frustrado porque los casos desencadenantes han aumentado recientemente. No es tu culpa, niño problemático. Debería haberlo sabido. El rostro de Izuku ardió cuando su voz salió ahogada. ¿Por qué tuvo que empezar a llorar ahora de todos los tiempos? No. Eraser dijo con firmeza. Amplifier tenía razón, no había forma de saber que estaban en el Trigger solo por la alimentación de la cámara.
Es un logro suficiente que pudieras ver la transmisión en primer lugar, así que deja de castigarte, ¿de acuerdo? Ok. Izuku todavía no estaba convencido, pero no quería que Eraser se sintiera culpable solo porque no podía controlar sus estúpidas emociones y sus estúpidas lágrimas y sus estúpidos murmullos y su estúpido ¿alguna vez nos vas a decir por qué cambiaste a internet, chico? Preguntó Amplifier. Izuku saltó, había olvidado que todavía estaba conectado a su comunicador. Oh, solo, cosas y, ya sabes, vida. Hizo una mueca. Liso. Gracias. Buenas noches. Cortó el enlace antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más. Izuku frunció el ceño y se frotó el brazo, que se había vuelto molesto y le picaba mientras sanaba. Tal vez tendría la mitad de comenzar a investigar los problemas de antemano para tener más información para dar a los héroes. Probablemente no ayudaría con cosas como atracos, pero tal vez para redadas de drogas. Quizás podría encontrar más información sobre Trigger para pagarle a Eraser por lo de hoy. Izuku suspiró y cerró su computadora antes de meterse en la cama. Tendría que lidiar con eso mañana. Izuku se frotó la cabeza mientras intentaba, una vez más, concentrarse en su tarea de historia, pero no sirvió de nada. Se había despertado unos minutos antes de la alarma esta mañana, jadeando al recordar la pelea cuando conoció a Erasereat por primera vez. Ese también había sido un grupo de matones ocupándose de sus propios asuntos que de repente se volvieron locos y comenzaron a pelear entre sí sin ninguna razón, y Eraser había mencionado que tenían Trigger en sus sistemas. Y también estaba lo de las moscas. No había pensado mucho en eso anoche, pero esos adolescentes habían estado golpeando el aire casi como si hubiera insectos o algo tratando de morderlos. Izuku suspiró y tomó su teléfono. No era capaz de concentrarse de todos modos, así que bien podría dar un paseo para aclarar su mente, ¿verdad? Y quién sabía, tal vez encontraría algo donde estalló la pelea que podría ayudar a la investigación de Eraser. Tuvo que tomar un tren para llegar a la esquina donde los adolescentes habían estado fumando, e Izuku recibió muchas miradas extrañas, considerando que se suponía que la mayoría de los niños de su edad estaban en la escuela a media tarde, pero Izuku los ignoró y la mayoría de la gente simplemente se encogió de hombros y continuó con su día. Izuku no se sorprendió, la gente siempre apartaba la mirada de él, simplemente no era lo suficientemente interesante como para merecer prestarle atención. Estaba acostumbrado a que lo ignoraran. La esquina se veía diferente a la luz del día, e Izuku miró hacia arriba hasta que vio la cámara que había pirateado la noche anterior. Era extraño ver la calle desde este ángulo, pero un poco extraño, e hizo que Izuku sonriera levemente antes de volver a buscar pistas a su alrededor. Realmente no sabía lo que estaba buscando. Después de todo, si hubiera insectos o mosquitos o algo, ya se habrían ido, pero... Un brillo metálico llamó la atención de Izuku y miró a su alrededor brevemente antes de caminar hacia él y arrodillarse. Respiró hondo cuando vio el cadáver aplastado de una diminuta abeja robótica, un cilindro de vidrio roto actuando como su abdomen. El tipo que le dio una palmada en el cuello debe haber logrado dañarlo lo suficiente como para que no pudiera volar, y el contenedor del abdomen podría contener fácilmente una pequeña dosis de Trigger, lo que explicaría por qué Izuku nunca había visto a ninguno de los grupos inyectarse. Izuku tomó un pequeño ziploc de su bolso, había tenido zanahorias en un punto, y recogió a la abeja, esperando que le quedara suficiente para que lo pirateara, luego comenzó su camino a casa. Después de todo, todavía tenía tarea que terminar. Capítulo 24. Abejas. Nota de la autora. Primero que nada, lo siento por cualquiera que realmente sepa programar. Sé lo mínimo y pretendo saber más. Después de la cena, Izuku finalmente tuvo un momento para inspeccionar la abeja robótica que había encontrado. Tendría que dárselo a Eraseread más tarde, pero es posible que averigüe todo lo que pueda antes de esa fecha. Era lo mínimo que podía hacer después de todos los problemas que le había causado a Eraser anoche. Sacó el ziploc de su bolso y lo miró. A primera vista, parecía estar hecho de metal, pero cuanto más miraba, más parecía que no podía ser del todo correcto. No parecía tan brillante como debería ser, lo que podría explicarse por algún tipo de acabado mate, pero eso no explica la forma en que algunas partes de la abeja parecían estar casi deterioradas, como si la abeja misma estuviera en realidad orgánico. Izuku sacó un cuaderno y anotó algunas ideas. Obviamente, no tenía las herramientas para descomponer la química del robot en su habitación, pero había muchas peculiaridades que le otorgaban control sobre la tecnología.
También hubo peculiaridades que crearon aleaciones similares al metal a partir de la sangre o el tejido del usuario. Sabiendo eso, era completamente posible que esta abeja fuera en realidad el resultado de una peculiaridad, que la haría orgánica e inorgánica al mismo tiempo. Y si fue el resultado de una peculiaridad, podría haber alguna mención de ello en las noticias, especialmente si este usuario peculiar había dosificado a personas de manera similar en el pasado. Durante la siguiente hora, Izuku encontró bastantes peculiaridades similares, incluida una que le permitía al usuario controlar cualquier abeja viviente con la que entrara en contacto a través de feromonas, lo cual era súper genial e hizo que Izuku alcanzara su cuaderno, pero el más notable pertenecía a un villano que se había ganado el apodo de Queen Bee unos años en Naruata. Hubo varias historias contradictorias, considerando que las personas que controlaban a las abejas parecían tener múltiples peculiaridades, lo que simplemente no era posible. La teoría más probable era que Queen Bee era en realidad una especie de parásito que infectaba a un huésped. El anfitrión aún podía usar su peculiaridad original, pero el parásito creó una especie de mente en colmena que la reina misma controlaba. Era una peculiaridad fascinante e Izuku se preguntó cómo los héroes podrían contrarrestar eso. Quizás si destruyeran a la reina, pero siempre existía la posibilidad de que otra abeja simplemente se convirtiera en la reina, así que si ese fuera el caso, tendrían que encontrar alguna manera de rastrear a cada abeja y destruirlas, lo que sería prácticamente imposible. Era una pena que una peculiaridad tan poderosa se estuviera utilizando para el mal. Izuku podía pensar en tantas formas en que podría ayudar a las personas. Las abejas parecían poder contener pequeñas cantidades de cualquier líquido, por lo que podían administrar medicamentos que salvan vidas, o incluso antídotos si atacaba un villano con una peculiaridad venenosa. Teniendo en cuenta la mente de la colmena, lo más probable es que el anfitrión use a las abejas para espiar y recopilar inteligencia valiosa, al ser una mosca casi literal en la pared, porque nadie prestó atención a los insectos. Izuku sacó la abeja de la bolsa e intentó ver si había alguna forma de piratearla. Probablemente no tenía una línea dura, pero dado que tenía elementos robóticos, lo más probable es que hubiera tenido alguna forma de comunicarse con su reina, lo que significaba que Izuku podría colarse y, con suerte, meterse en la cabeza de la abeja. Por supuesto, dado que la abeja fue hecha de forma peculiar, existía la posibilidad de que el aspecto robótico fuera solo un efecto secundario y fuera imposible piratear, pero al menos valía la pena intentarlo. Tomó mucha experimentación y era casi la hora de irse a la cama cuando Izuku finalmente logró conectarse de forma inalámbrica al cerebro de la abeja. Disco duro. La mayoría de los archivos estaban dañados, lo cual era comprensible considerando lo destrozada que estaba la abeja, pero Izuku logró encontrar uno llamado directivas. Después de buscar rápidamente virus y rastreadores, que no encontraron nada, Izuku abrió el archivo. En caso de abdomen igual lleno inyectar a cualquier humano. De lo contrario volver a la colmena. Hubo algunos comandos más, pero ese fue el que más se destacó para Izuku. Eso significaba que los villanos instantáneos realmente eran víctimas al azar, no simplemente usando a las abejas como una especie de método de inyección alternativo para drogarse. ¿Pero por qué? ¿Qué podía ganar Queen Bee al convertir a personas al azar en villanos? Por supuesto, encontrar más información sobre Queen Bee lo llevó a la madriguera de la locura instantánea de los villanos que había sucedido en Naruata. Al igual que lo que estaba sucediendo en este momento, a los civiles desprevenidos se les estaba aplicando un gatillo para causar el caos. En la superficie, parecía que Queen Bee era uno de esos villanos que simplemente disfrutaba causando una destrucción sin sentido, y ese habría sido el final, excepto por el hecho de que las personas llamados villanos de siguiente nivel aparecieron un poco después de eso. Los villanos de siguiente nivel habían sido villanos instantáneos en un momento u otro, pero luego desaparecieron. Reaparecieron unos meses después manifestando cambios permanentes de la experimentación humana y dosificados con grandes cantidades de trigger. Afortunadamente, no había ningún cambio mental permanente después de que la droga desapareció y en su mayoría pudieron regresar a sus vidas normales, pero ninguno de ellos recordaba haber sido secuestrado o haber experimentado con ellos. Izuku frunció el ceño. Las personas detrás de esta operación obviamente tenían algún objetivo en mente. Sus experimentos estaban conduciendo a algo, la única pregunta era, ¿qué? No podrían ser los villanos del siguiente nivel, porque entonces los villanos instantáneos se habrían detenido después de que aparecieron en Naruata. Estaban tratando de encontrar una manera de hacer que las peculiaridades fueran más poderosas, pero el trigger lo hizo por sí solo.
Entonces, tal vez tratando de encontrar una manera de hacer que una peculiaridad sea permanentemente más poderosa. Eso tenía mucho más sentido. Izuku estaba seguro de que muchas personas con peculiaridades débiles estarían dispuestas a pasar por mucho dolor y probablemente pagarían mucho dinero, si pudieran hacer que su peculiaridad se hiciera más fuerte de forma permanente. Proporcionó un motivo. Pero entonces, ¿por qué los villanos instantáneos? Si querían que las peculiaridades más fuertes fueran permanentes, entonces ¿por qué tomarse la molestia de dosificar a personas al azar con una droga temporal, a menos que estuvieran usando estos incidentes para evaluar a las víctimas para sus experimentos? Podrían ver qué personas tenían peculiaridades prometedoras y ver cómo reaccionaban a la droga, y luego secuestrarlas. Queen Bee no estaba creando villanos instantáneos para causar caos y miedo entre el público y los héroes, estaba buscando víctimas potenciales para la próxima ronda de experimentos. Izuku saltó cuando sonó su alarma de vigilante. ¿Realmente había estado haciendo esto la mitad de la noche? Izuku se puso de pie y se estiró, haciendo una mueca cuando su espalda estalló. Había estado frente a una pantalla durante horas y realmente no quería pasar unas horas más sentado en la misma posición. Se sentía tan egoísta, porque se suponía que debía estar ayudando a la gente, incluso si eso significaba que estaba sufriendo, pero no podía volver a sentarse. Si pudiera volver a salir a la calle. Izuku hizo una pausa y miró su yeso. El médico dijo que 6 semanas, y en realidad solo habían sido alrededor de 5, pero, bueno, su brazo probablemente ya estaba casi curado. Debería estar bien para correr ahora, siempre y cuando tuviera cuidado de no meterse en peleas. Izuku trató de convencerse a sí mismo de no salir, pero aparentemente se había estado volviendo más loco en las últimas semanas de lo que pensaba. Algo acerca de la educación en el hogar lo estaba inquietando aún más para salir y huir de los héroes. Izuku sacó su traje de vigilante del fondo de su armario y se lo puso, asegurándose de tener algunas canicas. Probablemente no sería lo mejor usar su onda hasta que se quitara el yeso, por lo que no necesitaba suficiente munición, pero sí necesitaba suficiente para que los héroes supieran que era él. También agarró la abeja robótica de donde estaba sentada en su mesa y la volvió a guardar en la bolsa Ziploc. Este sería el momento perfecto para entregárselo a Eraserhead y compartir lo que acababa de descubrir. Cuando Izuku dejó el apartamento, estaba lleno de energía nerviosa. Mientras despegaba hacia su ruta de patrulla, no pudo evitar la amplia sonrisa que se dibujó en su rostro. Realmente había extrañado esto.